Hola, Dios les bendiga amigos, hermanos y suscriptores de YouTube. Les saluda la Iglesia MI de North Hollywood, agradeciendo su sintonía en nuestro canal. Esperamos que podamos seguir siendo de bendición para sus vidas. Vamos a dar inicio con una lectura bíblica, ¿verdad? No sin antes, saludar a la iglesia que está dispersa, pero está así con un propósito, ¿verdad? Cuando tenemos fundamento, sabemos, ¿verdad?, cómo debemos conducirnos en donde quiera que estemos. Así que lo que vivimos sencillamente es consecuencia del pecado, ¿verdad?, del hombre. Y todo pecado y desobediencia trae sus retribuciones. Entonces no es el castigo de Dios. Dios ha permitido, ¿verdad?, y hasta cierto modo las consecuencias de nuestras acciones. Pero gloria a Dios por la iglesia que se mantiene militante, fiel, porque la Biblia nos dice: sé fiel hasta la muerte. Bendito sea el Señor. Y yo te daré la corona de la vida. San Juan capítulo 14. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Juan 14. Es que esta lectura la traje un martes, pero hoy me gustó para compartirla. Pero voy a leer solamente del verso 12 en adelante. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, San Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, que me ama por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, la segunda vez que aparece el Consolador, y refiriéndose dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire en ese último verso que vamos a leer, refiriéndose al Espíritu Santo como consolador, y Él os enseñará, ahí Él, ¿verdad? Como persona, enseñará como maestro y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, es una de las razones por las que tenemos esta palabra, porque fue el Espíritu Santo que les recordó a los escritores, ¿verdad?, lo que habían oído de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos hasta ahí la lectura y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre amado, Dios de misericordia y de bondad, aquí estamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos y suplicando que tu Espíritu Santo nos dé una palabra en este día, Señor, una palabra de ánimo, de fortaleza, Señor, en el nombre de Jesucristo, que a donde llegue nuestra voz, Señor, todo mal espíritu se disipe, se vaya, Señor amado, y podamos ser de bendición, Señor, porque nuestra confianza sigue firme en el que todo lo puede. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Señor, desde ya te damos toda la gloria, Señor, porque sin ti nada somos. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues gracias a los tres hermanos que fielmente han estado aquí. La hermana Irma con su esposo, ¿verdad? Hermano Tony, gloria al Señor, pero ¿cómo va a faltar, hermano Pepe, si le pagan por venir, ¿verdad? Como Aqueta. Bien, Dios bendiga a la iglesia en cualquier parte del mundo que nos escuchen. Hablar del Espíritu Santo es un tema importante, profundo, pero le pido al Espíritu Santo que me ayude a hablar, que me dé una palabra sencilla que todos la podamos comprender. La iglesia nació en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando descendió el poder del Espíritu Santo a los 120 ahí reunidos. Entonces podemos decir que la iglesia nació en el poder del Espíritu Santo. Pentecostés, ¿verdad? Aunque es una fiesta judía, pero espiritualmente, ¿verdad?, sabemos que es poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Déjele, doy este texto sencillamente como apoyo a lo que estamos diciendo. Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que han nacido en el Espíritu. Bendito sea el Señor. La otra semana hice énfasis en nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede entrar ni puede ver el reino de Dios. Y si usted ha nacido de nuevo, nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Entregó su vida a Cristo, le rindió su vida al Señor Jesucristo y ahora Él es el Señor de su vida. Pero hermanos, eso no termina ahí, es un proceso de crecimiento. Y ahora el nacido en el Espíritu anhela las cosas que son del Espíritu. Por tanto, ahora el anhelo suyo es alimentarse de la leche espiritual no adulterada, como dice Pedro, para que por ella crezcáis para salvación. Bendito sea el Señor. Le dije que iba a hablar del Espíritu Santo como tema, ¿verdad? Y sabemos que es la tercera persona de la Trinidad. Y en el verso 26 que Jesús menciona como consolador, también, ¿verdad?, aparece como persona, como maestro, ¿verdad? Y también la Biblia enseña que Él siente, Él nos guía, Él nos enseña. Así que, ¿verdad?, tiene los mismos atributos de Dios. Bien. En una ocasión yo mencioné esto que le voy a decir ahora. Quizás no lo recuerda usted, pero
la doctrina o la enseñanza del Espíritu Santo es una doctrina olvidada y es importante, pero descuidada. El formalismo y el temor al fanatismo han provocado una reacción en contra de la necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en el creyente. Como resultado, al ignorar esta doctrina tan importante, ¿sabe cuál es el resultado? Frialdad espiritual. Solamente un conformismo religioso. Entonces, esto a la iglesia le debe de llamar la atención, porque es la iglesia. O sea, ahorita va a mirar que al Espíritu Santo el mundo no le ve ni le conoce, pero la iglesia debe de conocerle. Pero al caer en ese adormecimiento espiritual, caemos en frialdad y en conformismo. Ahora bien, no puede haber un cristianismo victorioso, bendecido, ¿verdad? Sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Se fija, iglesia, por qué es importante este tema? Y es importante para la iglesia y para hoy. Espero que esto nos anime, nos motive a no descuidar la comunión con el Espíritu Santo. Así como buscamos la comunión con la esposa, con los hijos, con la familia, con los amigos, es muy importante la comunión con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Vamos bien, gloria al Señor. La iglesia, bueno, sí, todo aquel que aceptó a Cristo pasa a ser del cuerpo de Cristo y miembros de la iglesia de Jesucristo. Entonces, el nuevo creyente no puede conformarse con aceptar a Jesucristo. Hay un proceso de crecimiento. Debe crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces, muchos se han quedado, hermanos, con aceptar a Cristo y se conforman con ser salvo y piensan que eso es todo. Es decir, quiero decirle que Dios tiene más bendición para la iglesia y para nosotros, que es lo mismo, la iglesia y nosotros es lo mismo. Entonces, cuando digo de conformismo, de decir, bueno, ya me perdonó el Señor, pensamos que Dios no nos puede usar para algo más. Y eso es lo que yo quiero que usted se dé cuenta, de que Dios tiene más para nosotros y que el usarnos no es solamente para aquellos que están preparados. Porque decimos, bueno, Dios lo usa porque está preparado. Es muy importante entender que al creer, Dios nos ha dado al Espíritu Santo para ayudarnos en este caminar, en este peregrinaje. Entonces, si nosotros descuidamos este regalo, este don, es lógico que pensamos que Él no puede usarnos. Pero bíblicamente, hermanos, encontramos que Dios ha usado a esa gente común y corriente como usted y como yo. Bendito sea el Señor. Mencionaban un caos en los que las redes sociales nos están bombardeando con todo tipo de creencias y de doctrinas, que algunas son aplicables para la gran tribulación, sin embargo las están aplicando para estos tiempos. Y esto va a traer confusión a todos aquellos que no tienen base y fundamento en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, bueno, que en los postreros días la gente tendría comezón de oír y se amontonaría la gente. Y es por eso, amados hermanos, que el creyente que
ha madurado, que tiene fundamento, y el fundamento viene de oír la palabra de Dios. Entonces, aquellos que solamente se alimentan de vez en cuando, hermano, en estos momentos que vivimos, van a ser confundidos. Pero gracias a Dios, hermano, yo creo que esta iglesia se le ha enseñado y se le ha dado palabra. Bendito sea el Señor. Y aún en estos momentos debemos mantenernos fieles a aquel que nos llamó. Bendito sea Dios para siempre. Y que para aquellos, hermano, que han sido negligentes, es el momento, hermanos, de decir: Señor, me has dado otra oportunidad, me voy a levantar y te voy a servir. Porque, como lo mencioné en algunos mensajes anteriores, ¿verdad? No podemos ser negligentes, ¿verdad? Jugando al evangelio. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿usted cree que es posible un avivamiento en estos tiempos? Es una pregunta. Y estoy analizando que cuando descendió el Espíritu Santo en el aposento alto, hubo un gran avivamiento en todo Jerusalén. Se expandió, hermanos, después, cuando hubo persecución, a muchísimos lugares, y millones creyeron en el Señor. Pero a través de los años, el enemigo se ha encargado de adormitar a la iglesia, y hoy en día, hermanos, se menciona poco en la doctrina del Espíritu Santo. Solamente, como le dijeron al apóstol Pablo, ni siquiera habíamos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, hermanos, por eso es importante, hermano. Yo espero que usted lo vea como el Espíritu Santo nos lo muestra a nosotros, que es muy importante seguir hablando, que no hay cristianismo vital sin la ayuda del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, quiero mencionar que no solamente en Pentecostés ha habido avivamientos, a través de la historia ha habido grandes avivamientos. Le voy a mencionar uno que fue en el año 1906, que estamos hablando ya en esta era, no hace mucho, diríamos así. Esto sucedió aquí en Los Ángeles. Le conocen como el avivamiento de la calle Azusa. Muchos han oído hablar sobre esto, pero yo voy a hacer un paréntesis para que usted vea lo que allí sucedió. Yo indagué sobre esto, busqué información, y es poca, pero se la voy a compartir, ¿verdad? Para que le anime, le motive. Esto sucedió en el 312 Azusa Street en Los Ángeles, donde un grupito de menos de 10 personas, ¿verdad? Se reunieron en una casa primero, y ahí empezaron a orar, a buscar de Dios. Y algo que es maravilloso saber, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando usted se siente necesitado del Señor, Dios va a estar ahí para bendecirlo. Entonces, ese grupo de African American, como le decimos en inglés, ¿verdad? Un grupo africano-americano, ¿verdad? Que se empezó a reunir, y el líder de ese grupo era el hermano William J. Seymour. William J. Seymour, ¿verdad? Un hermano de la raza negra que venía de Luisiana, anduvo en varios lugares, pero terminó aquí en Los Ángeles, y empezaron a hacer esas reuniones. Y él, en abril 9 de 1906, trajo una lectura a ese grupito, una lectura bíblica, que fue Hechos capítulo 2. Y se la voy a leer porque, ¿verdad? Pensamos, hermano, que esa palabra era solamente para Pentecostés, y que ya vino el Espíritu Santo, y que hoy no puede hacer nada en el creyente. Todo lo contrario, hermano precioso. La razón de traer esto es que usted sepa que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y que somos nosotros los que hemos descuidado al Espíritu Santo. Leyó el hermano William J. Seymour Hechos 2:4.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando él estaba hablando esta lectura, hermanos, el Espíritu Santo cayó en ese grupito que estaban. Y nos relata la historia que Edwin S. Lee, uno de los que estaban ahí, fue bautizado con el Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dijera la hermana Irma, ¿cómo le dice usted? Una fenómena, dice ella, ¿verdad? Pero en ese momento, hermanos, el Espíritu Santo se manifestó en este hermano Edwin S. Lee y empezó a hablar en otras lenguas. Seguidamente había otra hermana llamada Jenny Moore, que también la tomó el Espíritu Santo y empezó a hablar en otras lenguas. Ahora, yo le estoy hablando de un avivamiento genuino que ha quedado registrado para que nosotros pensemos que el Espíritu Santo sigue siendo para hoy y para la iglesia. Bendito sea el Señor. Mire, dice la historia de ese 9 de abril de 1906 que, bueno, estoy pensando que hoy en día, si se fijó en la introducción cuando yo decía que tenemos temor, ¿verdad? Aún de hablar en otras lenguas, porque de rendirnos al Espíritu Santo. Y entonces es una de las razones, hermano, porque caemos en formalismo y en frialdad espiritual, porque no buscamos la llenura, su presencia. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos dice, se fija que nos enseña el orden dentro de la iglesia. Y él nos dice que el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y esto es un don que nosotros ni anhelamos, ni queremos, ni buscamos. Y el hablar en lenguas, hermano, no habla a los hombres, sino a Dios. Es una comunicación directa con Dios. Entonces, el apóstol Pablo puso el orden y él decía, yo hablo en lenguas más que todos, pero prefiero hablar una lengua que sea comprensible a la congregación. Entonces, y muchas veces por eso ya no anhelamos el hablar en otras lenguas. Ahora, Pablo también enseña que cuando hablamos en otras lenguas, oremos para que Dios nos dé la interpretación. O sea, no está en contra de las lenguas porque él las hablaba, sencillamente que había un orden dentro de la iglesia. Pero yo lo que quiero hacer énfasis es que ni siquiera las anhelamos, adorar a Dios en otras lenguas, según el Espíritu nos dé que hablemos. Y eso, hermanos, fue lo que sucedió en ese avivamiento de la calle Azusa. Ahora bien, ese avivamiento no termina ahí. Solamente le voy a dar un ejemplo de un judío que llegó a ese lugar. Oiga esto, ese judío llegó a investigar a ver qué estaba pasando, porque no fue uno que llegó. Ahorita le voy a mencionar cuántas personas fueron influenciadas por ese avivamiento. Y a veces nosotros hasta tenemos en lo que es avivamiento por algo que ni es. Pensamos, hermano, que avivamiento es una cosa cuando en realidad avivamiento es otra cosa. Bendito sea el Señor. Mire, este judío investigaba ese avivamiento y cuando él entró al segundo piso, ¿verdad?, del 312 de la calle Azusa, que ya tenían ahí más grande un lugar, una juvenil, o sea, no era ni una joven, ¿verdad? Él estaba ahí y empezó a señalarlo y le dice su nombre, dónde vivía, qué hacía. Lo curioso es que esa joven le estaba hablando en hebreo y este hombre que iba a ver qué pasaba ahí entendía lo que esa joven o esa juvenil le estaba diciendo.
Y entonces esa juvenil le hacía el llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Y él creyó al Señor. Porque realmente ese mover del Espíritu Santo que estaba en ese lugar, hermano, era un avivamiento genuino del Espíritu Santo. Y para cerrar este paréntesis, oiga, la gente que fue impactada por ese avivamiento, 600 millones de personas en Estados Unidos fueron impactadas por ese avivamiento. No hablo de 6 millones como que fueron los judíos que Hitler, ¿verdad? Exterminó. Estoy hablándole 600 millones de personas. ¿Se da cuenta por qué en este país ese avivamiento llegó a todo el país y a muchos lugares del mundo? ¿Por qué? Porque alguien que estaba ahí, bueno, ya he leído que ese hermano que estaba ahí, el hermano William J. Seymour, era 2 cajas que ponía ahí para orar, hermano, en ese lugarcito. Entonces, hoy en día, hermanos, queremos la comodidad y por eso le digo, confundimos lo que es realmente un avivamiento. Y a veces nosotros los pastores, hermano, queremos que la iglesia se avive y les traemos los predicadores importados. Les traemos estrategias de hombres, hermano, los grupos, les traemos, hermano, tantas cosas para ver si la iglesia se anima. Pero mientras no busquemos la verdadera presencia del Espíritu Santo, no habrá un verdadero avivamiento en cada corazón. Hermanos, por eso para mí es importante, hermanos, traerle esto a la iglesia. Porque hemos dejado de buscar, hermano, esa presencia del Espíritu Santo. Pero espero que en este día se motive, hermanos, a seguir anhelando más de su presencia, más de su poder. Yo aún recuerdo, hermana Irma, cuando yo recién me convertí, el apóstol Pedro dice que el requisito para que Dios nos dé ese don del Espíritu Santo es haber creído en Jesucristo. Yo creí y no sabía que Dios llenaba con el Espíritu Santo. Y Él llenó mi vida con el Espíritu Santo y tuve una experiencia real y gloriosa que cambió mi vida, pero que yo hablaba en lenguas donde quiera que andaba. Ahora, usted no me oye a mí aquí hablar en lenguas, pero yo en mi privacidad, yo no sé si, digo personalmente, ¿verdad? Le digo, Señor, es porque yo las creo y las hablo y pues dirígeme, porque yo las anhelo, hermano precioso, como, ¿verdad? Pero es importante, hermano, que lo intentemos siquiera. Porque a veces yo digo que hasta ni libertad le damos en nuestra privacidad. Deje que el Espíritu Santo fluya en usted y a lo mejor pues es diciéndole, Señor, yo anhelo a magnificarte en otras lenguas. A lo mejor, hermano, ni usted entiende lo que está diciendo ni haciendo, pero usted anhélelo y, hermano, el Espíritu Santo se va a mover en su vida. Bendito sea el Señor. Me gustó mucho, hermano, como le digo, 2 cosas, porque ese hombre era hebreo y entendió lo que se le decía ahí y que tantos miles y millones fueron impactados, hermano, en este país. Pero sabe, 3 veces al día había culto en esa iglesia, 7 días a la semana, por 3 años. No paraba ese avivamiento, la gente llegaba, y hermanos, y eso era algo glorioso, ¿verdad? Por eso es que le digo que fue impactada tanta gente. Ahora bien, hermano, déjeme, voy un poquitito a lo que leímos en este día. En el verso que ya ni leí, ¿verdad? Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, hablando Jesús. Y luego dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y hermano, muchas veces decimos, pero Señor, yo no he resucitado un muerto, pero hermanos, hay que anhelar también los dones del Espíritu Santo. Pero hermano precioso, ¿no le parece maravilloso? Jesús dijo, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Cuando nosotros le hablamos a alguien de Jesucristo,
esa vida, dice la Biblia, que estaba muerta en delitos y pecados. Pero al venir a Jesucristo es resucitado espiritualmente. Así que usted no diga que Dios no sigue haciendo milagros, hermano, porque el hecho de estar en Cristo es un milagro. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y cuando Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Bueno, alguna vez se me mirará aquí, ¿verdad? Porque hay mucho para hablar y queremos por cuestión de tiempo, pero en el verso 15 de donde leímos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Se fija, hermanos, lo que Jesús está diciendo. Muchos profesamos y decimos que amamos al Señor, pero no le obedecemos. Y Jesús dice que si le amamos, guardemos sus mandamientos, y entonces Él rogará al Padre y nos dará otro consolador. Entonces, hermano, Jesús mismo dice, para que esté con vosotros para siempre. Mire esa presencia para el creyente para siempre. Y digo para el creyente, y menciona el Espíritu de verdad. Porque hay espíritus que no son de verdad. Y el Señor dice, probad los espíritus. Pero aquí está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Jesús es la verdad. Bendito sea el Señor. Y en ese mismo capítulo estoy pensando, es donde Tomás le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. También le dice, muéstranos el camino. Y esto, hermana Irma, qué bueno que Tomás preguntó esto. Porque cuando Jesús le dice esta respuesta, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, esto le cierra la puerta a cualquier religión que no ponga a Jesucristo como el camino. O sea, Él es la puerta, Él es el camino. Y para salvación tenemos que ir a Jesucristo. Así que qué lindo que todavía predicamos que hay salvación, pero solamente en Jesucristo. Porque dice Jesús, el que entra por otra puerta es ladrón y salteador. Bendito sea el Señor. Mire qué lindo es conocer la verdad. Bendito sea Dios. Vuelvo al Espíritu de verdad. Y mire, dice, al cual el mundo no puede recibir. ¿Se fija por qué yo le dije que el único requisito para recibir al Espíritu Santo es creer en Jesucristo? El mundo no ha recibido a Jesucristo y por tanto no puede tener al Espíritu Santo. Eso lo dice Jesús, no se enoje conmigo. Es mi deber enseñarle la palabra para que usted diga, bueno, yo quiero esa promesa, pero entonces necesita aceptar a Jesucristo como el Señor de su vida. Ahora, como creyente, usted ya creyó, entonces esa promesa es para usted, iglesia. Bendito sea el Señor, hay que anhelarlo, bendito sea Dios. Porque como le digo, Pedro dijo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuanto nuestro Dios, el Señor llamare. Nosotros creemos, hermanos, que el Espíritu Santo es para la iglesia y es un don, un regalo. Bendito sea Dios. Usted no va a hacer nada para merecerlo ni para ganarlo, pero sí hay que anhelar ese regalo de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Si usted por temor o por pena o porque lo vean, hermano, usted no le da libertad en su vida al Espíritu Santo, usted es el que se está perdiendo que Dios lo use. Porque Él se contrista. El Espíritu Santo es una persona y lo contristamos. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces yo pienso que hoy en día, hermanos, o más bien hago énfasis que seguimos creyendo en Él, que es importante creer en Él. No la voy a dar por cuestión de tiempo. Mire esto, qué bonito. Consolador. Otro consolador. Se refiere a otro de la misma clase. Un día en ese martes la hermana Irma nos aclaró. Otro de la misma clase. O sea, igual que Jesucristo, igual que el Padre. El Espíritu Santo continuaría el ministerio de Cristo en los creyentes. El Espíritu Santo, hermano, empezó a usar a los apóstoles para predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo sigue usando a la iglesia hoy en día para seguir preparando a la iglesia para ese encuentro con el Señor.
Entonces, el consolador es un término comprensivo que significa uno que es llamado al lado para ayudar. Mire eso, hermano. Uno que es llamado al lado para ayudar. Él ha sido llamado para ayudarnos, hermano. ¿No le parece maravilloso? Que no, como dijo Jesús, no los dejaré huérfanos. Y eso, hermano, son promesas, hermano, que en ese momento Jesús les estaba diciendo, ustedes no se van a quedar solos. Eso los iba a confortar, los iba a animar, porque cuando dice, todavía un poco y me veréis, y después un poco y no me veréis, lo leímos, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Le está diciendo un poco más de tiempo, y él iba a ser quitado, pero iba a regresar en la persona del Espíritu Santo. Y en Pentecostés se cumplió esa promesa que Jesús dijo, ¿verdad? Así que, hermano, trato de hacerle énfasis que el mejor regalo que un creyente puede tener es las arras del Espíritu. Y como trato de hacerle énfasis a la iglesia que es una doctrina descuidada, o por temor, o porque no enseñamos, o por no caer en un formalismo o pena, hermano, estamos perdiendo, hermanos, que Él nos fortalezca en estos momentos tan difíciles. Porque como le dije, el Espíritu Santo se contrista. Pero yo le digo más, yo creo que es tiempo, y no piense que el Señor mandó ese avivamiento porque ellos eran especiales. Ellos eran gente común y corriente como nosotros, pero que lo anhelaban, que lo pedían. Y como decía el salmista, ¿verdad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, sentirnos saludables, bendecidos, qué maravilloso para anhelar su presencia, hermano. Para que en estos momentos difíciles podamos hacerle frente, hermanos, a todo lo que estamos viviendo. Bendecidos y victoriosos para gloria de su nombre. Bendecidos para bendecir a otros, hermano, porque hay necesidad en estos momentos que vivimos y siempre. Así que iglesia, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en su nombre, Él nos enseñaría. Él nos guiaría, Él nos fortalecería, o sea, y no nos dejaron huérfanos. Tenemos que seguir anhelando, hablar con Él, tener comunión con Él, pedirle su guianza, su dirección. Así que allí, hermano, con tu familia, es importante que tú les enseñes que Él es nuestro consolador. De que en los momentos difíciles Él está con nosotros, su presencia está ahí para bendecirnos. Él es nuestro amigo y Él quiere derramar más poder sobre nosotros. Pero es importante que lo enseñemos a nuestra familia. Yo hoy concientizo a la iglesia para no descuidar este don que viene de Dios para la iglesia. Así que, hermanos preciosos, les dejo esta reflexión, ¿verdad? De que sigamos anhelando, ¿verdad? Que ese avivamiento, y que es para nosotros también, porque, hermano, usted sencillamente ha creído, y no es solamente para la gente educada, la gente preparada, la gente que entiende, hermano, es para todo aquel que ha creído en Jesucristo. Dios lo bendiga y lo guarde, y ahí donde está, ¿verdad? Oremos. Que sea Él llenándonos más nuestra copa. Padre nuestro que estás en los cielos y en nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y que podamos, Señor, anhelar ese poder, Señor, que es para la iglesia. Señor amado, que podamos vivir una vida victoriosa. Porque si tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor, no hay temor. Señor, hay victoria, hay bendición.
y podremos bendecir a otros, Señor. Podremos animar al que está desalentado, al triste, al afligido. Podremos ser usados por ti, Señor, bendecidos para bendecir. Precioso Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, te damos gracias por ese regalo para tu iglesia. Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida, a la iglesia. Anhelamos grandemente tu presencia. Bendigo a la congregación que me permites pastorear, Señor, en el nombre de Jesucristo. Permita que ellos puedan ser edificados con esta palabra. Y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Feliz domingo. Hola, Dios les bendiga amigos, hermanos y suscriptores de YouTube. Les saluda la Iglesia MI de North Hollywood, agradeciendo su sintonía en nuestro canal. Esperamos que podamos seguir siendo de bendición para sus vidas.